Para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. Esto es Entre Líneas, un espacio en el que vos podés quedarte de todo lo que escuches con aquello que te sirva para crecer. Bienvenidos. Muy bien, acá estamos en este nuevo episodio de Entre Líneas. Quien les está hablando, como digo siempre, es Camilo Torres Colibadino. Me encuentran en mi Instagram como CamTorresC. Bueno, en este nuevo episodio, que vamos a hablar sobre la muerte, como ya leyó en el título, vamos a estar estrenando este nuevo aparatito que me regalaron para mi cumpleaños, este micrófono. Así que gracias a todos mis amigos que se pusieron en gasto, porque bueno, seguimos grabando cada uno de nosotros desde nuestras casas, todos los que hacemos Entre Líneas. Y bueno, por eso a veces los audios cambian de calidad, suben, bajan los volúmenes. Hacemos lo que podemos, Pipa labura muchísimo para que quede perfecto, la verdad que queda increíble, así que bueno, y también me adelanto para agradecerles a todos los que hacemos esto, ¿no? A Pipa, a Pili, a Fran, a Abru, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos, este equipito. La idea, como digo siempre, de este podcast es poder pensar juntos, rompernos la cabeza, debatir, comentar. Pero bueno, el episodio de hoy va a ser un poco distinto, un poco más breve también, porque como ustedes saben, siempre leemos un texto, que están publicados todos en este Instagram que les digo, CamTorresC. Después yo hago una pequeña comentario, introducción, como quieran llamarle, y después leemos algunos comentarios. ¿Qué sucede con este tema? Este fue el primer texto que escribí, mejor dicho, el primer texto que comenté en un vivo. La cuestión es la siguiente, el texto es un poco más largo que los textos que ya conocemos, entonces cuando lo iba a publicar en mi Instagram dije, Instagram no funciona así, la metodología de Instagram es otra, es decir, Instagram es para pasar, o sea, subir, bajar, depende cómo le quieran llamar ustedes, ¿no? No es para detenerse mucho tiempo en una publicación. Entonces como que me generó ruido que me haya quedado tan largo y yo sabía que nadie lo iba a leer. Entonces hice una encuestita en Mejores Amigos y dije, bueno, lo leo en vivo, ¿qué les parece? Lo vamos comentando. Tuvo aceptación, después lo hice abierto para todos, y participó mucha gente, más de la que suele participar en un vivo de una persona cualquiera como nosotros que escuchamos este podcast, ¿no? Entonces, bueno, me copé y empecé así a comentar todos los textos en vivo que fui publicando. Pero al ser el primero no quedaron registrados, no tomamos nota de las preguntas y de los comentarios. Así que va a ser un poco más breve, simplemente va a ser la lectura del texto y un comentario mío. Va a ser más breve, por eso me tomo el tiempo de explicar estas cositas ahora acá, un poco más largo. El texto es sobre la muerte, está muy bueno hablarlo, está muy bueno tratarlo, lo hablamos ayer, ayer en la cena, que decíamos, nadie quiere hablar del tema, pero todos la experimentamos, todos la escapamos, todos nos hacemos los sotas, pero todos la vivimos de cerca cuando le pasó a algún conocido, algún familiar, etcétera, ¿no? Así que todos tenemos experiencia más directa o menos directa de la muerte y tenemos que animarnos a hablar de este tema porque si no, cuando nos toque experimentarla más de cerca, nos vamos a sorprender y vamos a caer en alguno de estos pozos de los que después es muy difícil salir. Así que sin entrar en pesimismos baratos, y tomando este contexto social de la pandemia que es bastante elegante para hablar de estos temas, vamos a ir a la lectura. Me acuerdo que uno de los comentarios fue de Nancy, cuando dice este vivo que si hablar de la muerte un domingo ya es un tema. Y encima a las 11 de la noche es más tema todavía. Y encima en cuarentena peor todavía. Así que bueno, la intención acá no es hablar ni del suicidio, que es un tema muy delicado y que no me siento preparado ni me parece que sea el ambiente para hablarlo. Y tampoco darle una vuelta pesimista, sino sacar todo el provecho que puede tener la situación, todo el tema y todas las reflexiones que podamos hacer. Sin más introducciones ni preámbulos, vamos entonces con la lectura del texto de la muerte, que dice así. Creo que con parafrasear a Dumbledore una vez más es suficiente. Unimos 2 o 3 frases de él sobre el tema y ya podemos formar una pequeña reflexión. Dumbledore decía, para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. Lo único que nos da miedo cuando nos asomamos a ella y a la oscuridad es lo desconocido. Por eso, que no te den lástima los muertos, Harry, sino más bien los vivos. Y sobre todo, los vivos que viven sin amor. Todos nos hacemos los valientes, pero cuando se acerca la muerte nos asustamos y empezamos a recurrir a métodos que rechazamos siempre. En definitiva, como dicen en una película,
La muerte es la deuda que todo hombre paga. Lo más probable es que tomemos conciencia de que la muerte existe y que nos espera cuando nos toque sufrir la pérdida de un ser querido o cercano. Allí nos damos cuenta de que nadie queda exento, de que nuestra hermana es una de las pocas que no distingue entre clases o poderes. Trata a todos por igual. No existe dolor semejante a tener que llorar la partida de alguien. En esas lágrimas se mezcla la tristeza de ya no escuchar su voz con la alegría de todo lo compartido. A mí me gusta ver en esas lágrimas muchas historias que nos mantienen de pie en ese momento de tanta angustia. Últimamente no puedo dejar de pensar en que somos muy egoístas. A veces queremos retener con nosotros a amigos, familiares cercanos que necesitan descansar, que ya quieren terminar su viaje, que no aguantan más extrañar a los que ellos tuvieron que despedir primero. Pero qué distinto es cuando la muerte nos llega por sorpresa y visita a personas que todavía no tenía que visitar. Cuando nos toca despedir a personas que todavía querían seguir viviendo y que merecían disfrutar la vida que les había tocado. No hay palabras, todo queda en silencio. El corazón se desgarra y lo único que surge es un gran sentimiento de injusticia. Por eso te propongo que pensemos juntos una cosa que nos puede ayudar a todos. Creo que, como dice nuestro amigo el mago, no existe muerte más dolorosa que vivir una vida sin sentido. El miedo a esta muerte puede llegar a ser la expresión más realista de una vida vivida sin amor. Nadie sabe cuándo, nadie sabe cómo. Por eso hay que hacer que todos los momentos sean oportunos. Sin lugar a duda, la muerte es un misterio muy grande que nos deja sin palabras y que arruina todas las teorías. Espero saber vivir para que cuando me llegue la hora de morir, pueda decir que mi vida fue vivida. Abrazar, perdonar, expresar, experimentar, vivir. No puedo dejar de mencionar a Dios. Leí en varios pensadores que la religión viene a ser la respuesta a la pregunta que nadie puede responder, y que si el catolicismo es exitoso, es porque ofrece una respuesta satisfactoria. Viví del modo que te permita seguir viviendo incluso cuando mueras. ¿Y si Dios no existe? ¿Y si todo se termina cuando se apaga el motor? ¿Y si no hay nada más? Ahí tenemos dos opciones. O dejar de vivir porque nada tiene sentido, o vivir como se nos dé la gana. Total, tenemos una sola chance de disfrutar. Pero si por el contrario Dios sí existe, si de verdad estamos de paso en esta tierra para llegar un día a vivir para siempre con todas las personas que más amamos, no tengo idea de cómo sea, pero quiero estar ahí ese día. Y sé que Dios no le va a negar el acceso a ninguna persona que haya amado en la tierra y después haya tenido que experimentar el terrible dolor de tener que despedirla. Y sí, yo también le tengo miedo a la muerte, pero también confío en que no se termine la historia. Mi mayor motivación son todas las personas a las que amé y a las que quiero volver a ver para compartir juntos la historia definitiva que no se termina. Bueno, ahí estamos entonces con este texto, un texto largo, como ya dije en la introducción, un texto muy con muchas cosas, ¿no? Con mucho contenido, quiero decir, un texto amplio, difícil, con cosas que podemos estar de acuerdo, con cosas que podemos estar eh, en desacuerdo, ¿no? En pensar distinto. Pero se me ocurre que el texto tiene una invitación concreta, que es descubrir la existencia real de la muerte y obrar en consecuencia. Es decir, uno descubre esta existencia real, verídica, con la experiencia de la partida de alguien querido, y después con la propia vida. Es decir, nadie experimenta su propia muerte, podríamos decir, sino que nos damos cuenta que existe cuando despedimos a otros. Y entonces esto tiene que movilizarnos, motivarnos
alentarnos a preguntarnos justamente qué vamos a hacer. Es decir, cómo vamos a seguir, qué actitud vamos a tomar frente a esta realidad. O el pesimismo estéril del todo se terminó, mi vida es una mierda y sufrí esta injusticia, o ponernos de pie y continuar. Algunos dicen, ¿no?, que la muerte le da sentido a la vida, y no sé si estoy tan en contra. Descubrir que la vida tiene un fin nos tiene que hacer valorar el proceso. Y por eso cuando nos llegue, que nadie sabe cuándo es, poder decir, viví. Y ahí esa expresión, ¿no? Viví. Espero saber vivir para que cuando me llegue la hora de morir pueda decir que mi vida fue vivida. Claro, hay un montón de situaciones y circunstancias que nos hacen pensar que no vale la pena, que al final todo es caduco, que todo es contingente y finito, y entonces nos desalentamos. Pero creemos que el amor y el experimentar el vínculo fraterno, de amor verdadero y auténtico, suple estos sentimientos. Y si no, preguntarle a una persona que extrañe a alguien que ya no tiene. A veces nos tocan vivir muertes prematuras que no esperamos y nos enojamos mucho, y con mucha razón, porque queríamos que la persona siga viviendo. En otros casos, la muerte se hace desear, porque la persona ya no quiere vivir más. Como dije al principio, aquí no nos metemos en las cuestiones del suicidio ni de esos temas tan duros porque son muy delicados y no estoy ni capacitado ni me parece que sea el contexto. Pero esas personas que agonizan y agonizan y agonizan y agonizan, ¿no? Y su vida se estira. Es un misterio. Nos quedamos sin palabras. Sentimos esta cosa acá en la garganta que no sabemos si es miedo, tristeza. Pero casi siempre las muertes vienen acompañadas por las lágrimas de los que seguimos. Y esas lágrimas son la manifestación del amor que sentimos por esa persona, de los momentos compartidos. Así que hay que guardar, citando otra vez a Harry, ¿no?, esas lágrimas como las de Snape, me acuerdo, en un frasco de la memoria, en la conciencia del alma y del corazón, y decir, viví con esta persona, experimenté con esta persona. Entonces, frente a este hecho concreto y real que existe, ¿qué voy a hacer? ¿A hundirme en el abismo de la angustia existencial, como me gusta decir a mí? ¿O asumirla como parte de la vida y continuar? Por más de que el hombre, para mí, Camilo Torres, no esté hecho para morir, sino para vivir. Por supuesto, ¿no? Para el creyente, quizás la respuesta sea un poco más clara y la salida más natural y oxigenada. Nos volveremos a encontrar. Aferrarnos a esos ideales nos ayuda a transitar la experiencia de la muerte, por supuesto. Me da mucha pena no recordar los comentarios que hicieron del vivo, pero voy citando algunas cosas que me acuerdo que fueron saliendo, ¿no? Descubrirlas como parte de la vida y descubrirlas, ¿no?, como un hecho que nos va a tocar a enfrentar a nosotros y que vamos a tener que decir, viví o no viví. ¿Cuál es nuestra actitud? No tiene ningún sentido pensar en la muerte si no tiene una resonancia con la vida, ¿no? Por el contraste de lo que es la muerte entendemos lo que es la vida. Gracias por haber escuchado, gracias por haberse sumado. Una reflexión un poco más apagada hoy porque no tenemos comentarios, pero igualmente nos sirve para seguir creciendo y seguir profundizando. Hasta acá llegamos por hoy, nos encontramos la próxima, nos encontramos el viernes próximo con un nuevo episodio de Entre Líneas. Vamos a estar subiendo ya las cuestiones sobre la sexualidad, algunos dos audiecitos nomás, para poder profundizar y pensar esos temas, quizás 1 o 2 podcasts más, no sé qué dije ahí, medio raro me salió, pero bueno, esto es grabado en vivo, así que no hay que editarlo. Les mando un abrazo grande, gracias por escucharme, gracias por estar, gracias por compartir. Me pueden seguir en mi Instagram, camtorrec. Nos vemos la próxima, chau.